El octavo mandamiento en la Escritura lo encontramos en Éxodo capítulo 20, verso 15. La lectura en hebreo es Lo Tignov. Esta sección la iniciaremos con una pregunta. ¿Cómo interpretamos un pasaje de la Escritura hebrea? La respuesta es: al momento de interpretar la Escritura hebrea necesitamos tener en cuenta tres principios fundamentales de interpretación. El primero es el lenguaje, o el idioma original en donde fueron escritos estos pasajes. El idioma original en el que Moisés escribió esta porción de la Escritura es el hebreo. Esta es una lengua semítica que se utilizó alrededor del 2400 al 585 a.C. y se desarrolló en tres etapas. La primera, conocida como hebreo pictográfico. La segunda es el paleohebreo. Y la tercera es el hebreo actual o el arameo. Se le conoce como lengua semítica porque se considera que fue el idioma en el que hablaban los descendientes de Sem, el hijo de Noé. De acuerdo a Génesis capítulo 10, verso 21, a Sem le nacieron hijos, y en este pasaje se dice que Sem es el padre de los hijos de Eber. Eber es la palabra de donde proviene hebreo, y el hebreo es el idioma a través del cual se comunicaban los hijos de Sem. El hebreo como idioma está ligado a otros lenguajes que se hablaban en la tierra de Canaán, como el amorreo, el hitita, el acadio, el amonita, el ugarítico, el sirio, el acadio y el fenicio. En el punto número 2 podemos señalar al tipo de pensamiento. El pensamiento hebreo se distingue por ser de un carácter concreto. Es decir, contiene conceptos que pueden verse, tocarse, olerse y sentirse, o son perceptibles por los 5 sentidos. Y en tercer lugar, hablaremos de la cultura. La cultura hebrea era principalmente beduina, es decir, eran nómadas dedicados principalmente al pastoreo y la recolección. Su vida dependía directamente de su interacción con la naturaleza, y en medio de este entorno crearon los primeros conceptos de la escritura. Entonces, cuando tratamos de interpretar un pasaje de la escritura, tenemos que ubicar nuestra mente en este sentido. Es decir, tratar de ver con los ojos de un pastor beduino que vivió pastoreando sus rebaños en medio del desierto hace aproximadamente 3400 años. Después de todas estas necesarias aclaraciones, regresemos al texto de la Torá. Éxodo capítulo 20, verso 15. Lo tignov. Esta frase está formada por dos partículas. La primera es lo, que significa no. La segunda es tignov. Para entender esta expresión es necesario recurrir a la raíz original de esta frase. La raíz para tignov es ganav. Ganav es una raíz compuesta de 3 consonantes. Y las consonantes son las siguientes: Gimel, Nun y Bet. Estas son letras en hebreo. La primera letra, que es Gimel, en el texto pictográfico se entiende como la figura de un pie. Representa el concepto de caminar o de andar. La segunda letra es la letra Nun. La letra Nun en el idioma pictográfico es la figura de una semilla germinando. Transmite el concepto de el ciclo de la vida. Para los hebreos beduinos, la vida era un ciclo constante. Es decir, la vida estaba en constante renovación. Para ellos, el ciclo de la vida iniciaba y terminaba, dando paso a un ciclo nuevo. Esto era observado por ellos a través de las estaciones del año. Una vida nacía y tenía que morir para dar paso a una vida nueva. Entonces, la combinación de estas dos letras transmiten el concepto de Gan. Gan se traduce literalmente como caminar en círculos y en el sentido más concreto se refiere a un jardín.
Esta palabra la encontramos en Génesis capítulo 2, verso 8. Vayita Adonai Elohim Dan Be'eden. La traducción se entiende como y plantó el Eterno un huerto en Edén. La palabra huerto en el texto hebreo de este pasaje es gan. Todos los jardines y huertos tenían la particularidad de tener un vallado o una cerca que los rodeaba, por lo que si alguien encontraba un jardín en medio de su camino, era necesario rodearlo y caminar en círculos alrededor de él. El concepto de gan, que es huerto, también transmite la noción de guardar o de proteger algo. La expresión ganab, de donde se traduce al español como robar, añade a la raíz hebrea gan una letra bet, que es la figura de una casa. La combinación de estos tres pictogramas nos enseña el concepto de guardar en casa. Entonces, la traducción del texto en Éxodo 20:15 sería: no guardarás en casa. Repasando los tres mandamientos anteriores, podemos darnos cuenta que son expresiones muy concretas. El sexto mandamiento dice: no romperás. El séptimo dice: no te apasionarás. Y el octavo dice: no guardarás en casa. Estas son expresiones muy concretas que necesitan un estudio minucioso para dar una correcta interpretación. En el caso de Lotiknov, que es el octavo mandamiento, encontramos una declaración importante en Éxodo capítulo 22. La lectura es la siguiente: cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuese hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de muerte. Si fuere hallado con el hurto en la mano, sea buey, asno u oveja vivos, pagará el doble. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar, y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón se hallare, pagará el doble. Y si el ladrón no se hallare, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para jurar si ha metido la mano en la hacienda de su prójimo. Sobre todo negocio de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida, cuando uno dijere: esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. De este mismo mandamiento encontramos un comentario en el libro de Mishlei o Proverbios, capítulo 6, verso 30. No se tiene en poco al ladrón cuando hurtare para saciar su alma teniendo hambre, pero si es hallado, paga 7 veces y da toda la sustancia de su casa. Cabe señalar también que el octavo mandamiento es el único que señala una restitución para el daño que se ha llevado a cabo, pudiendo ser la pena de pagar 5 veces el valor de lo que se adquirió o 2 veces según el caso. Pero la Escritura es enfática en señalar: cuando fuera hallado alguno que haya hurtado persona de sus hermanos de los hijos de Israel, y hubiere mercadeado con ella, o la hubiere vendido, el tal ladrón morirá, y quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, respecto a posesiones materiales era necesaria una restitución, pero en cuanto a prendar o retener la vida de una persona, ameritaba un castigo capital. Entonces, el concepto pleno de Lotiknov es: no guardes en casa aquello que no te pertenece. Esto nos trae a la memoria uno de los pasajes más conocidos que encontramos en el capítulo 7 del libro de Josué. Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto, que yo les había mandado, pues aún han tomado de lo que estaba apartado para destrucción, y lo han hurtado, y también han metido y lo han guardado entre sus vasos.